amigos, seguimos con más noticias en Buenos Días Espléndida hasta las 7 de la mañana. Atención porque el gobierno porteño oficializó un aumento del 50% en la tarifa del taxi, una medida acordada con las autoridades y los gremios de taxistas. Para hablar de esto está en comunicación José Ibarra, secretario general de la Federación de Conductores de Taxis. José, muchísimas gracias por comunicarte. Ramiro Gondar te habla. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? José, bueno, a raíz de este acuerdo que hubo entre las autoridades y también el gremio de los taxistas, esta oficialización del aumento del 50% en la tarifa de taxi, ¿hasta cuánto se iría la bajada de bandera en el diurno y también en el nocturno? Bueno, esto con el tarifado que empezó a hacerse ayer, Uh-huh. pasa de, digamos, 128 pesos la ficha, y al ser 10 fichas la bajada de bandera, Uh-huh. quedarían en 1.280 pesos de día, y a eso hay que agregarle un 20% lo que es el turno noche, ¿no? Uh-huh. Eso logramos tener estos aumentos que venían muy retrasados. Uh-huh. Por eso en una misma audiencia pública sacamos el aumento en dos tramos, un 50% ahora y un 50% en noviembre. Bien. Bien, José, a ver, en este contexto de recesión económica, ¿no? De la actual gestión de este gobierno, ahora acaban de acordar, pero ¿cómo ves hasta el momento el trabajo justamente de los taxistas? ¿Han bajado los pasajeros? ¿Han tenido que aumentar las horas de trabajo? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación no es novedad lo que voy a decir. Mm. Ya empezamos a venir muy mal del 2019, 2020, cuando empezó la pandemia. La realidad con la pandemia la pasamos muy mal, donde hubo gente, compañeros nuestros que han fallecido. El gobierno de la ciudad en ese momento nos usó de ambulancia, nosotros también, trasladando a los familiares, a los enfermos directamente a los hoteles o a los hospitales. Uh-huh. No nos pudimos recuperar de la pandemia. De hecho, en la pandemia nosotros teníamos un parque automotor de 10 años de antigüedad. En el inicio de la pandemia tuvimos que pedir una prórroga de 10 años pasar a 12. Finalizando la pandemia tuvimos que pedir otra prórroga más de 12 a 14 años. O sea que hoy la realidad en el 2024 nos encontramos con un parque automotor de 14 años, la cual obviamente que es totalmente opuesto a lo que veníamos trabajando. Uh-huh. Porque el material se desgasta, sufre un desgaste bastante interesante. A partir de ahí, de los 39.000 autos que había en el padrón del gremio y conjuntamente con el gobierno de la ciudad, habremos quedado circulando 8.000 autos. Uh-huh. O sea, bajamos casi 31.000 autos, en la cual de a poquito fuimos tratando de volver a ver que se vuelva a reincorporar. Logramos hoy en la actualidad de haber 20.000 autos circulando de día, y de noche deben llegar unos 10.000, 12.000 con mucha suerte. Uh-huh. Más de eso no hay. Terminó la pandemia y a nosotros se agigantó otra pandemia mucho peor, que la que venimos compartiendo, que son las plataformas digitales, los distintos tipos de aplicaciones que funcionan a través de esta plataforma, en la cual no hay ningún tipo de control, están haciendo un terrible daño. Uh-huh. No vemos demasiada buena predisposición ni del gobierno local ni del gobierno nacional para poder frenar esto, en la cual empezamos a agilizarlo en los pasos con Uh-huh. las otras entidades, y hemos tomado una resolución en conjunto con los gremios este año. Sí. De sí poner en caja las plataformas, y se está trabajando en un proyecto para que realmente obliguen las plataformas a dejar de ser ilegal como son hasta ahora, con una gran evasión, con una gran falta, una gran medida de inseguridad que sufren los pasajeros de la sociedad a diario. Uh-huh. Porque obviamente ya todos sabemos, al ser ilegal no tiene absolutamente ningún tipo de requisito que cumplir. Claro. No así la actividad de taxi, ¿no? Sí.
O sea, ustedes, por ejemplo, con este aumento que ahora, por ejemplo, arreglaron, temen que a través de la competencia que hay con las aplicaciones digitales, esto le produzca la baja considerable en los pasajeros. Y sí, seguramente va a pasar eso, pero también tiene que saber la ciudadanía Sí. que lo que están consumiendo es un transporte ilegal. Y si desgraciadamente tienen algún tipo de accidente, no van a tener ningún tipo de cobertura, porque no tienen ni siquiera seguro pasajero transportado. Y eso es un gravísimo error que la ciudadanía comete cuando el bolsillo aprieta. Por eso me parece que en este momento que tanto se llenan la boca hablando de que hay que pagar, que hay que tributar y que cada uno tiene que hacer cargo de su impuesto, bueno, no sé por qué tan grande tiene la coronita de las plataformas digitales que nadie se atreve a tocar, ¿no? Nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Nosotros ya lo hemos denunciado infinitas veces. ¿Ante quién han denunciado? ¿Entre el gobierno de la ciudad? El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, ante la FIP, que la FIP después de un montón de presiones que hemos hecho, manifestaciones y todo lo demás, logró hacer una investigación y decretar acá por el 2018-2019 que Uber ya tenía una deuda de 800 millones de pesos para la época, más los intereses, o sea que estamos en los 24 años de ya las cifras siderales multimillonarias de evasión hacia el Estado. Entonces no entiendo por qué, si hay tantos millones en juego, tanta evasión al Estado, por qué no toma carta al asunto el gobierno nacional y por supuesto los gobiernos provinciales o municipales en este caso, ¿no? ¿Cómo? Ahí, ¿me escuchás? Sí, lo escucho Sí, muy sí. bien. José, y a ver, siguiendo con este tema, por ejemplo, habla de la seguridad, el caso de las aplicaciones digitales no presenta la misma seguridad. Y yo le pregunto por la seguridad hoy que tienen ustedes, los conductores de taxis que se suben, digo, hay más temor. ¿Cómo está esa parte, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La inseguridad para nosotros casi nunca pasó. Ayer casualmente estuvimos con un funcionario de la ciudad y le transmitimos las preocupaciones que estamos teniendo y que reiteradas veces venimos diciendo lo mismo. Y no somos ajenos a la inseguridad que reina día a día. Saben de que siempre el trabajador tiene algo de efectivo encima y bueno, desgraciadamente por 2 pesos con 50 por moneda que puede tener un trabajador, muchas veces son heridos y en algunos cuantos casos, por suerte, gracias a Dios, y últimamente no está sucediendo, han perdido la vida por moneda, ¿no? Sí. Y le pregunto también por otra situación que esto a cuestión personal le pregunto a raíz de lo que hizo el gobierno con este protocolo antipiquetes en las calles. ¿Ustedes han tenido mejor circulación? ¿Le ha favorecido estas medidas que han tenido de sacar a las gentes que manifiestan en la calle o es indistinto? No, por supuesto. Últimamente en el gobierno anterior últimamente no era imposible poder trabajar. Entre los piquetes, entre la bicicenda y todo ese tipo de cosas, nos hacía imposible, nos retrasábamos todo el poco trabajo que hay. Por eso ayer también al funcionario que vino ayer también hicimos un recordatorio nuevamente de que hay calles donde realmente es inútil que haya una bicicenda, pero no sé por qué hay lugares donde realmente no pasa una bicicleta durante todo el día. Claro. Así que pedimos por favor que vean eso y que vean a ver de qué manera pueden empezar a sacar donde realmente no hace falta. Lo que hace falta, bueno, nos incomoda porque tenemos en el centro de la ciudad tenemos el Metrobús, tenemos la bicicenda del otro lado, tenemos el tránsito en el medio. ¿Por dónde quiere que trabajemos? ¿Por dónde quiere que vamos? ¿Por dónde quiere que circulemos? La verdad que a nosotros también se nos complica. Y ahora si usted me diría, no sé, hay 1 millón de ciclistas que transitan, y con esto seguramente vamos a entrar en una disputa, en una diferencia de opiniones con los ciclistas, pero bueno, no se ve tanta cantidad de ciclistas como para poder hacerlo. Bien. Me parece valor que el ciclista que quiera desarrollar su actividad, su deporte, bueno,
ayudar a los ciudadanos de Santa Fe, pero la ciudad de Buenos Aires ha sido siempre muy conflictiva en materia de tránsito. Si a eso, en vez de agregarle una solución, le agregamos más condimentos, como son, vuelvo a repetir, el microbús, pues viaja gente. Los ciclistas, la bicicenda. ¿Por dónde quiere que vayamos nosotros? ¿Por dónde quiere que circulemos nosotros? Entonces yo creo que también hay cosas que tienen que rever, no solamente por la actividad del taxi, sino también por un montón de cosas. Usted me dice, el tránsito se traba con piquete, sí, y sin piquete también se traba. Bien, José, le agradezco mucho por esta comunicación, le mando un saludo. Que tenga buenos días, gracias. Conversamos con José Ibarra, secretario general de la Federación de Conductores de Taxis, a raíz también de lo que hizo el gobierno porteño, esta oficialización del aumento del 50% en la tarifa del taxi. Splendid 990.